Hermanos, ¿cómo están? Saludos, saludos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones a todos. Mil disculpas a todos. Quiero presentar mis más sinceras disculpas delante de todo mi auditorio, a todos mis hermanos que me escuchan, todos los pastores, amigos que me escuchan, porque he sido estorbado de mi trabajo de poder enseñar la palabra del Señor en televisión y también en radio, porque pues tuve, amados hermanos, hace un tiempo una complicación de salud, tuve una parálisis facial, tuve una asimetría en el rostro, la boca se fue hacia un lado completamente, algo sumamente inusual en mi caso, y bueno, no podía salir en televisión con mi imagen a enseñar la palabra del Señor. Todo esto me tuvo fuera de las pantallas y también me tuvo fuera de los micrófonos de radio. Así que hoy estoy con ustedes nuevamente presentando mis excusas. Toda la gente que trabaja para el Señor, toda la gente que hace alguna obra para Dios y que impacta a los demás de alguna u otra manera, sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Prácticamente una guerra campal contra el enemigo. Han tenido mucha paciencia en la plataforma de Peniel conmigo y les agradezco y les pido nuevamente disculpas a su director, mi hermano pastor Eddie, a todo el staff tecnológico, a toda la gente que tiene que ver con el ser y qué hacer del canal. Muy bien, amados hermanos, como ya saben, lo que seguía en mi agenda era traer un programa a granel después de cada uno de los ciclos de enseñanza. Habíamos terminado ya el ciclo de diezmos, el ciclo pastoral y el ciclo apostólico. Entonces hoy traigo un programa muy interesante que me han pedido para compartirlo con ustedes, y es acerca de los judaizantes. Los judaizantes, amados hermanos, que están succionando muchas personas de nuestras iglesias. Los pastores han tenido muchas pérdidas. Muchos miembros se han salido de las iglesias y se han ido con las sectas judaizantes o mesiánicas, y también muchos pastores se han salido de sus denominaciones y bueno, han abrazado la fe judaica, la fe mesiánica. Quiero hacer algunos comentarios para el pueblo, nada teológico, nada profundo, no es ese el tema de hoy, simplemente algunos comentarios sueltos para que ustedes puedan pesar en balanza y ver de qué manera pues podemos nosotros defendernos en algún momento que nos encontremos ante una disyuntiva o siendo tentados a dejar nuestra iglesia donde Dios nos ha puesto. En el lugar donde Dios lo puso, ahí es donde lo va a ir a buscar, a menos que usted se cambie de domicilio, se mude a otra ciudad, a menos que usted, hermanita, se case y su esposo la lleve a vivir a otra ciudad, a otro país, pues está bien, son casos que uno como pastor los comprende. Pero porque yo voy a abandonar mi iglesia solo porque una persona me dice una u otra cosa, eso hay que verlo con mucho detenimiento. Voy a presentarles algunos de los argumentos más famosos que se usan en el judaísmo para tratar de apartar a los hermanos de su fe, de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primeramente vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu ayuda para presentar estos comentarios delante de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra la que traiga la luz, la que traiga la claridad sobre el camino. Tu pueblo, Señor, ha creído, y ha creído en los momentos más difíciles. Tu palabra dice: bienaventurados los que no te vieron y creyeron. Nunca te hemos visto, pero hemos creído. Y aunque nuestros errores no caben en el mar, hemos creído, Señor. Ayúdanos, Jesús, a mantenernos firmes en la fe que hemos creído, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Uno de los primeros argumentos
que se esgrimen a favor del cambio. Vente con nosotros. Nosotros tenemos, dicen ellos, los documentos originales. Las Biblias que ustedes tienen demasiados errores. Las traducciones que ustedes tienen muchos errores. Nosotros tenemos los documentos originales. Esto causa en el corazón de las personas, no sé, alguna comezón de oír, alguna especie de morbo, en el buen sentido de la palabra, por el conocimiento. Literalmente, en el mundo de la teología crítica se llama el espíritu de Grecia, que solamente es la adquisición de conocimiento, pero sin ton ni son. Una adquisición de conocimiento por conocer, pero no para ponerlo al servicio de los demás. El punto es que nadie puede decir que tiene los documentos originales. Nadie tiene los documentos originales de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia inicialmente fue escrita en papiros. Los papiros eran una planta acuática originaria del río Nilo, una planta que se trataba como una especie de lienzo donde se escribía la palabra del Señor. Toda la tradición oral llegó un momento en que era tanta, después de 2000 años de tradición oral, toda esta tradición fue y se puso en escritura, en papiros. La desventaja del papiro era que solamente duraba 6 meses. Entonces, cada 6 meses había que estar cambiando de papiro a papiro. Esta es la labor que hacían los escribas, los escribanos, que por esta labor llegaron a ser los doctores de la ley, de los que habla el Nuevo Testamento, con los que el Señor Jesús interactuaba. Muy bien. ¿Cómo vamos a tener nosotros los documentos originales si cada papiro tenía solamente una duración de 6 meses? ¿Qué nos ha llegado a nosotros? Nos ha llegado la copia de la copia, de la copia, de la copia, de la copia de 6000 años de copias. Copia de copia, de copia, de copia, de copia, de copia, hasta que nosotros pudimos dar con el pergamino originario de la ciudad de Pérgamo. Hubo una especie de lienzo también, pero esta vez de cuero, de ternero, precisamente de un ternero tierno, donde ya se podía escribir y tenía una duración permanente. ¿Ok? Luego vino la invención del papel. Así que nadie puede decirte que tiene los documentos originales. Eso es mentira. Podrán tener, si ellos quieren, los documentos más antiguos de la Biblia, que en el mundo judío y en el mundo cristiano se acepta como la más fiel a los escritos más antiguos y como la más apegada a la originalidad, es la Biblia estugartiense, la que tenemos en nuestros tiempos. La Biblia estugartiense está en la ciudad de Stuttgart, Alemania. Una Biblia que hay un consenso entre judíos y cristianos, es lo más apegado a los manuscritos más antiguos. Realmente, cuando alguien conoce de la ciencia de la papirología, jamás te va a hablar de escritos originales. Son miles de años de copias. Cada 6 meses una copia diferente. Y obviamente cada escriba le imprimía parte de su subjetividad, le imprimía parte de su personalidad. Así que no podemos nosotros decir que tenemos los originales. Vente con nosotros, que nosotros sí tenemos la escritura original y te vamos a enseñar conforme a lo que Dios quiere. No. El Señor, que se complementa con el hombre, por eso es que la Biblia es una palabra viva, porque también se complementa con el hombre. El Señor cuida. Esta es una de las grandes maravillas bíblicas, que el Señor cuida que su palabra no se pierda en el tiempo. Que su palabra no se pierda en el tiempo. Y que la esencia de su mensaje, el poder de salvación de su mensaje, ha quedado hasta el día de hoy. Otro de los argumentos es que te dicen que
la Biblia nuestra tiene muchos errores. ¿Es cierto? Bueno, es cierto. Tiene algunos errores de traducción. El esfuerzo monumental, permítame, el esfuerzo monumental que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera es algo digno de mencionar. Por favor, ellos eran unos monjes de la Orden de San Jerónimo, de una influencia católica total. Sin embargo, fueron alcanzados por Cristo y fueron escogidos para darnos esta belleza, que es la Biblia Reina y Valera, que es la que está en el corazón, en la conciencia del pueblo cristiano. Tenemos muchas otras Biblias, muchas otras versiones, pero el pueblo nunca abandona la Reina y Valera, está en la conciencia del pueblo cristiano. Y con esta Biblia es que se han fundado iglesias. Con esta Biblia es que se han sanado personas. Con esta Biblia es que se han levantado paralíticos. Con esta Biblia es que se han fundamentado denominaciones completas. La predicación de esta Biblia, la predicación del mensaje escrito en esta Biblia, es lo que ha hecho la iglesia cristiana tal y como la vemos hoy. No podemos despreciarla. No podemos darle aquí un barniz de plagio, para nada. Es la palabra de Dios. Este argumento no cuenta. Nadie tiene los documentos originales. La persona que te diga esto, lo que está diciéndote es que desconoce por completo la ciencia de la papirología. Eso es lo que te está diciendo. No sabe lo que es la transición de toda la etapa oral al papiro, del papiro al pergamino, del pergamino al papel. Y aún así, ya con el papel, hay mucha tela que cortar en cuanto a versiones y en cuanto a matices bíblicos. Sin embargo, repito, no está de más repetir, la esencia ha permanecido en la palabra del Señor. Muy bien, vamos a ver otro argumento. Imagínense, hay un argumento muy interesante. Llama la atención. Dicen ellos, si tú le llamas al Señor por sus nombres en hebreo, si tú le llamas al Señor como Yahshua, tiene más poder. Y comienzan a hacer especulaciones lingüísticas sobre el nombre de Jesús. Te voy a decir algo, mi opinión personal. Yo quisiera saber hebreo y yo quisiera poder orar en hebreo y quisiera poder leer en hebreo. Pero hay gente que ha estudiado 20 años griego y todavía no lo domina, mucho menos el hebreo. Cada palabra en hebreo tiene 70 significados. Cada palabra. Y cada letra en hebreo, cada letra tiene 7 significados. La letra tiene 7 y la palabra 70. Y además las letras tienen valor numérico. Es lo que se llama la ciencia de la numerología bíblica. Es un mundo. Pero el Señor dice que nos ha dado la potestad de alabarle con gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Qué sería de nosotros como latinoamericanos que hablamos el castellano, conocido como español, con todas nuestras oraciones si no fueran hechas en hebreo? El Señor no nos escucha, entonces ¿para qué estamos orando? ¿Es que acaso el Señor no entiende español? ¿Es que acaso no fue Él mismo el que multiplicó las lenguas en la Torre de Babel y Él mismo multiplicó lenguas también en el aposento alto cuando estaban orando? ¿No fueron 14 naciones las evangelizadas de manera simultánea allá en Hechos 2? Por supuesto que cuando uno dice Yahshua, Yahweh, el Ruach HaKodesh, cosas lindas, o sea, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, todo esto es lindo, pero ¿qué con nuestros amados hermanos que ni siquiera tienen un manejo digno de la lengua vernácula que es el español? ¿Cómo les voy a decir yo que tienen que aprenderse estas palabras y comenzarlo a llamar
en los lenguajes originales. No creo que Dios esté de acuerdo en esto. Los nombres, como dije y repito, sería una bendición que yo pudiese hablar hebreo, pero no es necesario para dirigirme al Señor. El Señor, dice la palabra, conoce la palabra desde antes de que yo la tenga en mi boca. Él ya la conoce toda, porque Él me conoció a mí y lo conoció a usted. ¿Es atractivo el asunto? Sí, es atractivo, sería lindo. Y usted sabe que los mesiánicos, pues ellos se llenan de palabras, ¿verdad? Y entonces comienzan a decir, bueno, que Yahweh Shebaot y que Ruach HaKodesh, y todas estas palabras que suenan tan lindas a nuestro corazón y de alguna manera que yo no entiendo. Es como que si uno estuviese hablando con el Señor en tiempos, contextualizándome en los tiempos de Cristo. Ok. Esto es un atractivo grandísimo para la gente que está en nuestras iglesias. Cuando el Señor iba a ser crucificado, Poncio Pilato, cuando ya no lo pudo salvar, Poncio Pilato mandó a escribir en un pedazo de cuero, presumiblemente, una leyenda que decía Imri, Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Estaba escrito en 3 idiomas. Y cuando se lo dio a Caifás, Caifás abre el asunto, el cuero, y lee Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Y Caifás le dice, no hubieses escrito Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Hubieses escrito, este es el que dijo que era el rey de los judíos. Y le dijo Poncio Pilato, lo que está escrito, escrito está. ¿Por qué me refiero a esto? Porque eso estaba escrito en varios idiomas, es arameo, griego y latín. Y yo creo, amados hermanos, que si el Señor hubiese querido que solamente se le llamara por su nombre hebreo, no hubiese permitido el Espíritu Santo que este evento hubiese pasado. Yo creo que Él hubiese tenido mucho cuidado en aparecer como el Yahshua HaMashiach. Yo creo que sí. Así que los nombres, como les dije, son un gran atractivo para las personas que están en nuestras iglesias. Y si tú los puedes mencionar, menciónalos, no pasa nada. Que le diga Jesus Christ en inglés, o Jesucristo en español, o Yahshua HaMashiach en hebreo, no importa. Él entiende, Él es el Padre de los idiomas, Él es el Padre de las lenguas. Lo importante es que se lo digas de corazón. Ahora bien, que hay una mayor comprensión de el conocimiento de la lengua hebrea cuando tú vienes y haces la traspolación a la lectura de la palabra, eso sí es innegable. Cuando tú conoces el trasfondo, el conocimiento de la lengua puramente hebrea, vienes y como que se da una explosión de luz en la escritura cuando la estás leyendo, porque sabes el peso del significado de lo que realmente la escritura quiere decir. Sin embargo, cuando eso no ocurre, el Espíritu Santo, que es nuestra luz, Él es el que nos revela la palabra. Él es el que nos ilumina la palabra. ¿Qué es lo que quiere decirnos la palabra? Dios es el autor y el Espíritu Santo nos da la iluminación sobre eso que Dios nos quiere decir. Vuelvo y repito. ¿Quieres llamarle al Señor por sus nombres hebreos? Sería lindo, genial. Apréndetelos. Pero eso no significa que Dios te oiga más o menos. Eso no significa que eres más o menos creyente, ni tampoco que eres más o menos santo, o que eres más o menos efectivo. No. Significa que le estás hablando al Señor en otro idioma. ¿Qué pasaría con los hermanos que están trabajando con las etnias, con los diferentes grupos indígenas, los pueblos no alcanzados? No estoy hablando de la ventana 1040. Esos fueron los primeros evangelizados.
La gente de la Ventana 1040 fueron los primeros evangelizados. Ahí fue la diáspora apostólica de la iglesia primitiva. Y en el tiempo se diluyó el mensaje de los apóstoles en toda esa gente. Estoy hablando de los aborígenes, de la gente en Australia, de la gente en el África Central, en lo profundo del Amazonas. ¿Cómo voy a ir yo a imponer un lenguaje hebreo? Dios es Dios. Dios puede hacer su obra de cualquier modo, forma y manera. Lo que Él necesita es un corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Otro argumento, sus fiestas. Es que cuando usted sale de la iglesia y que sale pues por cualquiera de los argumentos que hemos estado barajando, la lectura de los textos originales, por ejemplo, el mencionar los nombres, inmediatamente te incluyen o te involucran en la celebración de las fiestas. Las fiestas de Jehová son precisamente eso. Las fiestas son de Jehová, no son de Israel, no son del pueblo de Israel. Son fiestas de Jehová que Dios le dio a su pueblo Israel para que celebraban, para que conmemoraran, para que recordaran los diferentes escenarios donde Él los había hecho pasar para construirlos como una nación, como su nación, santa, bendita, amada, rescatada, escogida, todo lo que usted quiera. Pero las fiestas son de Jehová para ellos. Nosotros somos latinoamericanos. Por ejemplo, la fiesta del Purim, que era la fiesta del exterminio en los tiempos de Esther, cuando iban a exterminar el pueblo. Como yo, como latinoamericano, como centroamericano, como nicaragüense, voy a andar celebrando el Purim si a mí no me tocó eso, por ejemplo. La fiesta de la expiación, que estamos hablando, son 7 fiestas: la fiesta del Shabbat, la fiesta del Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de Pesach, que es la fiesta de Pascua, la fiesta de Shavuot, que es la salida de Egipto, del Éxodo, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de cabañas, la fiesta del Purim, que es la fiesta de la salvación del exterminio. Ninguna de estas fiestas tienen que ver con ningún pueblo que no sea el amado pueblo de Israel. Estas fiestas son de Dios para ellos. No tengo por qué yo comenzar a celebrar estas fiestas. De repente porque ya dicen, hey, tú eres judío. Es una de los atractivos del mesianismo. Tú eres judío. Entonces ahora tienes que celebrar las fiestas de los judíos, porque tú eres judío. Así están las cosas. Y hay gente que dice que sí, se lo cree. Se ponen un talif, se ponen un kippah y ya comienzan a actuar, a hablar como un judío. Yo creo que sería despreciar el plan de Dios para el nuevo pacto. Despreciar el plan de Dios para el nuevo pacto. Está el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver, todo lo que orbita alrededor de las circunstancias del Antiguo Testamento. Y está el nuevo pacto, que es lo que nos corresponde a nosotros, al pueblo que no era pueblo, al pueblo que estaba al otro lado de la pared intermedia, como dice Gálatas. Nosotros que vivíamos sin esperanza, sin Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? Nosotros adorábamos el río, nuestros indígenas adoraban los ríos, adoraban el sol, adoraban la luna, las estrellas, adoraban las mazorcas de maíz, adoraban animales. Sin embargo, Dios, a través de su palabra, nos ha dado la oportunidad, aunque no somos el olivo, de ser injertos al olivo. No tenemos por qué tratar de adoptar una cultura diferente. Él nos conoce y Él tiene recursos. ¿Cuáles son las fiestas de nosotros los creyentes? Nuestros ayunos, nuestras vigilias en la iglesia,
nuestros servicios dominicales, nuestros servicios de oración, nuestros servicios de enseñanza. Vivimos permanentemente en fiestas. Nuestros aniversarios de nuestra congregación, los aniversarios de nuestras congregaciones filiales, nuestras campañas evangelísticas, cuando estamos en pleno verano que sabemos que no va a llover, sacamos todos las cosas a la calle, los parlantes, las cajas, las sillas, las bancas, los blogs, todo sale a la calle para tratar de ganar la sal. Esas son nuestras fiestas y las hacemos con la misma dedicación. Un pastor, por ejemplo, que saca una campaña a la calle, tiene 15 días de oración previa, preparándose para que la campaña, el predicador, el territorio sea impactado por la palabra. Es un decir, se me ocurre, son comentarios como les dije al principio del programa. No tenemos nosotros que irnos hacia la celebración de las fiestas, que ni las conocemos a cabalidad, y hay muchos que dicen ser maestros que tampoco las conocen bien. Entonces ni las conocemos a cabalidad y no las vamos a celebrar por ende a cabalidad. Son tres de los principales argumentos. La circuncisión. La circuncisión. Cuando tú ya estás involucrado completamente y ya estás celebrando las fiestas, ya estás celebrando el Shabbat, ya estás mencionando los nombres en hebreo. Ellos dicen, estamos redimiendo el idioma. Así dicen ellos. Estamos redimiendo la palabra, redimiendo el idioma. Estamos rescatando la raíz, dicen ellos. Cuando ya tú comienzas a hacer todo esto, entonces te dicen, ¿sabes qué? Debes entrar al pacto. Los pactos. Creo que se llama el Brit Milá. Es el pacto de la circuncisión. Y manda a que te circuncides. Conozco gente que de viaje inmediatamente te manda a que te circuncides. Te dicen que tienes que circuncidarte. Vamos a ver una palabra. Esto ya lo voy a ejemplificar con la palabra porque ya esto es más serio. Hay hermanos que lo han hecho. Se han salido de las iglesias, han entrado al mesianismo y se han circuncidado para seguir en el mesianismo. ¿Qué dice Gálatas 5:2? Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Hay personas que se circuncidan. Tengo acá a una de mis discípulas con los ojos bien abiertos, increíblemente sorprendida. Es que esto es lo que ya está dentro. Generalmente las sectas no muestran la esencia de la secta de una vez, sino que hasta que tú entras. Y cuando tú estás enlazado, cuando tú estás involucrado cada vez más, entonces te llevan a lo más profundo. Y esto es de lo más profundo. Circuncidarse. ¿Hay muchos que lo han hecho? Sí, hay muchos que lo han hecho. Y ya cuando caes en esto, amado hermano, ya comienzan las descalificaciones. Es que el punto de la secta es el siguiente. Que cuando tú comienzas a descalificar a las demás comunidades de fe, a las demás iglesias, cuando tú comienzas a descalificar las demás iglesias, entonces ya tienes un tinte, un barniz de secta. Correcto. Ya lo tienes. ¿Por qué? Porque ya crees que solamente tú, ya crees que solamente tu iglesia, ya crees que solamente tu líder es el que tiene la verdad. Y no hay nada más inequívoco para designar una secta que esas características. Solo nosotros tenemos la verdad. Bueno, aquí está uno de los puntos. Vamos, pronto. Tienes que entrar a la circuncisión para que estés listo a guardar todos los pactos. Y entonces, ¿el sacrificio de Cristo en qué quedó? Y entonces, todo el misterio de la evangelización ¿en qué quedó?
Y entonces, todo lo que habías aprendido en Dios, ¿en qué quedó? Hoy la pregunta es, ¿por qué la gente abraza esto? ¿Es malo? No, yo no sé, no soy judío. Yo conocí a Cristo a través del Santo Evangelio, predicado a través de sus pastores. El pastor que me tocó a mí era un excelente pastor cuando yo me convertí. ¿Por qué voy a ir yo a buscar lo que ya Cristo cumplió y tratar de cumplirlo yo también? Bueno, en Romanos dice que Cristo es el fin de la ley. Romanos 4. Vamos a buscarlo. Cristo es el fin de la ley. Pero cuando habla del fin de la ley es el fin del imperio de la ley. Cristo es el fin del imperio de la ley. Nadie podía con la ley. Amén. Entonces, el Señor viene. Entonces, dije Romanos 4, no, era Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el imperio de la ley llega a su fin con Cristo. Nadie podía cumplirla. Cristo vino y la cumplió. Llegó a su fin su imperio. ¿La ley es mala? No, no es mala. No es mala. Pero nadie la pudo cumplir. Entonces Cristo viene, la cumple. Vino a cumplirla, no a abrogarla. O sea, Dios no dijo, esto es malo lo que hice anteriormente. No, para nada. Sino que como nadie la pudo cumplir, permítame que repita, porque nadie la pudo cumplir, vino Cristo y la cumplió. Su imperio sobre la raza humana llegó a su fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Totalmente imposibilitado de cumplir la ley, impotente de cumplir la ley. Lo que tengo que hacer es abocarme con el que la cumplió, abocarme con el que la domina, abocarme con el que la maneja, abocarme con el que la venció. Permítanme el término, es Cristo. Así que, ¿cómo voy a volver a los tiempos de la ley? Y bueno, ya cuando te circuncidas, ya eres un judío. Y luego se cambian los nombres. Se quitan el nombre que tienen de pila que le puso su papito, su mamita, y se ponen otros nombres que tienen un significado, un peso. Que no dejan de tenerlos, claro que sí. Pero bueno, ya después son judíos. Es como que yo me ponga un penacho, un arco, una lanza, un taparrabo, me vaya a las montañas más altas de los lugares que ustedes conocen ahí, digamos en Huehuetenango, me suba a uno de los peñones de Huehuetenango y ya diga que soy maya. Ya diga que yo soy un indio auténtico maya, porque ando con penacho, con arco y con flecha. Ay, me aprendí algunas palabras en quechua, no sé cuál es el lenguaje que se habla por ahí, los amados hermanos que tienen la ascendencia maya. Y entonces ya soy maya. No, por supuesto que no. Es como engañarme a mí mismo. Es increíble la obra del enemigo, amados hermanos. Y esto está haciendo mella en nuestras congregaciones. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Conozco muchos hermanos, amigos míos, que se han salido de nuestras iglesias, con todo y las congregaciones, y se han ido en pos del mesianismo, y ahora pues tienen ahí un montón de cosas que las usan para su servicio, y ellos ahora no son pastores, ahora son rabinos, y bueno, ¿qué podemos hacer? Ellos se salieron, son santos, se guardan. Digo yo, Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Sabrá Dios cómo, pero Dios los va a juzgar. Nosotros, mi recomendación, quedémonos como fuimos salvados. Si Dios nos escucha nuestras oraciones, si los milagros que usted ha obtenido, los ha obtenido en la iglesia cristiana, si su sanidad la obtuvo en la iglesia cristiana, si su marido llegó a casa nuevamente en la iglesia cristiana, si su hijo fue restaurado en la iglesia cristiana, manténgase en la iglesia donde el Señor lo ha llamado.
No complique las cosas. ¿Cuántos mandamientos dio el Señor? 10, las tablas de la ley. ¿Cuántos mandamientos surgieron de esos 10 mandamientos? 613 mandamientos. ¿Quién complicó las cosas? El ser humano. Y después de esos 613 mandamientos, vino Jesús y los redujo a 2. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que le rechinaban los dientes a los sacerdotes. ¿Por qué será que el hombre siempre quiere complicarse? El hombre siempre quiere complicarse, amados hermanos. Como dije, son comentarios a granel. Yo sé que todos tienen su teología profunda en cuanto al tema. Voy a hablar algo interesantísimo acerca del día de reposo. Shabbat. Comienza a guardar el Shabbat. Esa es una de las indicaciones primeras. Comienza a guardar el Shabbat, que es nuestro santo día de reposo. Porque ustedes son hijos de la gran ramera. Porque guardan el domingo. ¿Cómo fue que el sábado pasó a domingo? ¿Nunca se han puesto a pensar cuál fue la transición de sábado a domingo? Esto lo voy a decir antes de hablar que Cristo es nuestro reposo, que Jesucristo nos ofreció un verdadero reposo, que en Hebreos nos habla, en Hebreos 4:8, de un reposo superior al reposo del día. Esos son los versículos. Pero voy a hablar de lo siguiente. Los primeros cristianos, amados hermanos, ¿de dónde salieron? Los primeros cristianos salieron del judaísmo. La predicación de los apóstoles en Jerusalén. Pedro principalmente, que se quedó en Jerusalén. La gente que ganó Pedro, ¿de dónde salió? Gente conocedora del judaísmo. Esta gente, esto es lo que dice la alta crítica teológica, escuche bien. Esta gente pudo haberse congregado inicialmente en sábado. Es muy posible. Es muy posible que como hijos del judaísmo por 4000 años hayan sido congregados siempre en sábado. Es muy posible. Pero después vinieron los hermanos gentiles. La época en la cual los gentiles entraron a la iglesia. En Hechos, capítulo 10, con el advenimiento de Cornelio. Luego la iglesia se encontró en un momento que había mucho gentil y mucho judío. Y se fue dando una especie de transición. Cuando murieron los padres de la iglesia, los patriarcas, cuando murieron los apóstoles del Cordero, los que estuvieron los 12 con Cristo, y la iglesia se fue llenando de gente extranjera, es donde se va dando el periodo de transición de sábado a domingo. No es que nosotros venimos y que nos levantamos contra Dios y dijimos tu día no sirve, tu día de reposo no sirve. Es que tenemos otras culturas adheridas a la iglesia. Otras culturas donde el sistema doméstico de cada nación diferente. Cuando hablo de sistema doméstico, hablo por ejemplo de los días de trabajo, hablo por ejemplo de los días de trabajo y descanso en las diferentes naciones. Venían cambiando. Entonces se optó por el domingo. No es nada de que por el día del sol, que por el Sunday. No. Se optó por el domingo, por la cantidad de personas de toda tribu, lengua y nación que vinieron adhiriéndose a la iglesia. Y también por que estaban ya muy pocos judíos que habían creído en Cristo y que ellos pues guardaban el sábado. Como dije, la alta crítica dice, fue un aterrizaje suave, fue un periodo de transición suave. Y así fuimos dando en domingo. ¿Podemos adorar en sábado? Puede adorar en sábado. Perfecto.
¿Puede adorar en domingo? Puede también adorar en domingo. ¿Puede adorar en lunes? Sí puede. Ujú. ¿Puede adorar en martes? También. Es Cristo nuestro reposo. Y lo vamos a leer. Hebreos. Esto es importante porque aquí lo tenemos. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está. ¿De qué reposo está hablando? Está hablando de Cristo, del reposo que nosotros tenemos cuando entramos en Cristo, que depositamos nuestras cargas, depositamos nuestra enfermedad, depositamos nuestro anhelo, depositamos nuestra desesperación en Cristo. ¿No es lo que predicamos, pastores? Ven, trae tus cargas delante del Señor. Tu palabra dice los que están cargados y cansados. No quiero entrar en ninguna discusión teológica del tema. Si estuviese hablando con un judaizante, estuviéramos ya hablando de todo lo de la ley y estuviéramos hablando de idas y venidas, recovecos y metidas, ¿verdad?, acerca de la teología judaizante. No, estoy hablando solo algunos elementos para el hermanito que está sentado en la silla, el hermanito de a pie, el que no tiene un filtro teológico. Cristo es nuestro reposo. ¿Quieres adorar en sábado? Adora en sábado. ¿Quieres adorar en domingo? Adora en domingo. ¿Quieres adorar en lunes? Adora en lunes. Nosotros, como centroamericanos, tenemos un horario de lunes a sábado de trabajo, hasta mediodía, hasta las 3 de la tarde en algunos casos. Entonces, ¿cuál es el día que según nuestras naciones, según la operatividad doméstica de la nación, nos permite para tener libertad de poder ir a adorar al Señor? Es el domingo. No hay ninguna mala intención. No es que nosotros nos sintamos ligados a la Iglesia Católica o que estemos adorando al sol, Sunday, como dicen algunos. No estamos adorando al Natalis Solis Invictus, no. Estamos simplemente ocupando el día que nos permite nuestra nación para poder ir y rendirle tributo a nuestro Señor. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Dios se va a enojar? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué voy a tener que renunciar a mi trabajo para poder congregarme en sábado? Pues esas cosas son las que se están haciendo. El día de reposo. Cristo es nuestro reposo. Vamos a ver Mateo 12:5. Mateo también tiene algo que decirnos acerca del día de reposo. Y dice acá, dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí estamos hablando de Mateo 12, 5 y 6. Los sacerdotes también hacían grandes profanaciones en el día de reposo. Los sacerdotes judaizantes. Perdón, los sacerdotes judíos, los del pueblo de Dios. Y Jesús se los reclama. Jesús los reclama. No es el día de reposo, es a quien yo adoro en el día de reposo. Cristo es Señor del día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, hemos hablado de algunos de los elementos más importantes. Hemos hablado acerca de los textos originales, que son los argumentos que utilizan para sacar la gente, ¿no? Hemos hablado de los nombres, de las fiestas, de la circuncisión, de la indumentaria y del día de reposo. Cristo cumplió la ley. Aboquémonos con el que cumplió la ley.
Él es el fin de la ley. O sea, el fin del imperio de la ley está en Cristo. Así ha funcionado la iglesia. Así ha funcionado por años. Así ha funcionado por décadas, por centurias. Dejemos llevar por cantos de sirenas. A Dios le gusta la diversidad en la unidad. Si tú naciste judío, sigue como judío. Si tú naciste cristiano, sigue como cristiano. Si tú naciste católico, arrepiéntete y conviértete al verdadero Dios. Nosotros amamos a Israel. Oramos por Israel. Nos duele en el corazón lo que les está pasando en este momento. Nosotros, como les digo, nosotros amamos a Israel y nos duele lo que les está pasando en este momento. Pero Dios no nos llama a imitarlos, sino que nos llama a amarlos, a orar por ellos, a suplicarle a Dios que a ellos también les dé la luz del Evangelio y del propósito. Amén. Eso es lo que nos mandata el Señor. Quiero finalizar con lo siguiente. Amados hermanos, todo lo que nosotros podamos aprender de la Torá, todo lo que nosotros podamos aprender del Talmud, que son las tradiciones orales, muchas historias buenísimas que hay de la tradición oral del pueblo judío, lo que nosotros podamos aprender del Midrash, que son una especie de exégesis que hacen los sabios judíos para tratar de darle más luz y color, para tratar de darle más explicación a las escrituras. Todo lo que nosotros podamos aprender de ellos, aprendámoslo, pero aprendámoslo como carácter, aquí viene la palabra clave de toda esta intervención, aprendámoslo como carácter informativo, no como carácter formativo, no como carácter doctrinal, sino como carácter informativo. Así, carácter informativo. Voy a informarme de esto. ¿Qué puedo aprender yo de esto para que mi predicación sea más efectiva? ¿Qué puedo aprender de esto para que la lectura sea más efectiva? Hagámoslo con carácter informativo, no como carácter formativo, mucho menos doctrinal. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que ya esta es la tercera o cuarta vez que lo voy a repetir. No estoy dando una profundidad teológica, no estoy dando una alta crítica sobre lo que es el tema de los judaizantes. No, simplemente comentarios a granel porque estoy viendo demasiada deserción del pueblo de Dios en las filas del cristianismo. Bueno, amados hermanos, saludos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque estos comentarios han sido con mucho cariño, con mucho amor. Sé que hay muchísimo más que compartir con tu pueblo, pero con esto, Señor, estoy tratando de dar una luz a tu pueblo para que permanezca en la iglesia santa de Dios, en la iglesia santa de Cristo, la comprada con precio, la comprada, Señor, con sangre en la cruz del Calvario. Bendice a tu pueblo, Señor, y que cada uno de nosotros te esperemos, eso sí, con el aceite como las vírgenes prudentes. Señor, te suplicamos que cada pastor pueda mantener y sostener su congregación y que no suframos pérdidas, Señor, en este ámbito. En el nombre de Jesús, amado pueblo de Dios, vamos a seguir después con otro ciclo de enseñanzas. Salud a todos, bendiciones, amén y amén. Hasta pronto.